dice este oyente, que debe conocer del tema. Nito daba título de ministro de Asuntos Marítimos al de la AMP, dice este otro oyente. Bueno, un día nos vamos a dedicar a que los panameños nos enteremos cómo funciona la AMP, porque ni siquiera eso sabemos. No, esa institución hay que conectarla con el país, no, con el mundo marítimo de rigor, pero con el país. Bueno, cambiando de tema, pero un tema que ya lidiamos aquí, el proyecto de ley que ya no es proyecto, todavía no es ley de la República, yo creo que no ha sido sancionado, del 25% por orden de una ley que las empresas de seguro deben darle a aquellos que compramos seguros para los automóviles. Está en comunicación con nosotros don Ian Van Horde, gerente de la empresa de seguros ASA, Administración de Seguros ASA, además una empresa panameña que hoy por hoy trasciende fronteras, ¿no? Creo que está en toda Centroamérica. Don Ian Van Horde, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Edwin? ¿Cómo te ha ido? Bien, Por primera vez te puedo decir Edwin, no profesor. y no profesor, así es. Oiga, ¿es Ian o Ian? ¿Cuál de las Ian, dos? Ian. Ian, sí. Bueno, oiga, en la eventualidad que el presidente Mulino, ahora que regrese, sancionara la ley y ordenara la promulgación en la Gaceta y empezara a tomar efecto este documento, ¿cuáles serían las consecuencias, uno, para nosotros, los usuarios de seguros de carro? Y dos, naturalmente también, para las empresas. Me gustaría que en ese orden nos respondiera. Pero creo que haces la pregunta, formulas la pregunta muy bien, porque es la explicación que les puedo compartir es ante la eventualidad, porque tenemos que partir de la premisa de que la primera razón por la que no debe ser sancionada la ley es porque tiene, pues, eh, atenta contra la libre empresa y contra la libre oferta y demanda. Y se le están restando a una entidad que está diseñada para eso, la autoridad, que es la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Todos nosotros odiamos cuando nos ponen una ley que no hace sentido, cuando son las 2 de la mañana y tú estás sobrio, vas para tu casa, está la luz roja y tú dices, bueno, ¿yo por qué no puedo pasar? Esto no me hace sentido. Entonces, vamos a conversar precisamente sobre eso, sobre lo que la gente puede sentir. Sí, van a discutir qué es legal o ilegal, pero hablemos del fondo, de si esto se puede hacer, no se puede hacer y qué impacto tiene. Para contestar concretamente tu pregunta, Edwin, pues primero se tiene que reunir, según el proyecto de ley, se tiene que reunir una comisión tripartita entre la Universidad de Panamá, Acodeco y la Superintendencia, y ellos tienen que definir, de conformidad con un precio que le va a entregar la misma asociación de aseguradoras. O sea, nos están pidiendo que que incurramos en una práctica monopolística, o sea, que nos pongamos de acuerdo las 15 aseguradoras que vendemos autos para decir cuánto va a ser. Y digamos que eso fuera el precio que el sector privado define fuese aprobado. Y en vez de $100 va a ser 200 o $300. Y se pone un precio que genera una rentabilidad para las aseguradoras. Se elimina la competencia, se elimina la posibilidad de que mañana bajen los aranceles para piezas o chips de vehículos y yo quiera competir y coger más mercado. O sea, eso se elimina. Eso sería fatal, fatal que aprueben el precio que nosotros queremos. Vamos a empezar por ahí. Si ellos se sientan y calculan un precio que fuese muy bajo y que no fuese rentable para el sector asegurador, pues las aseguradoras van a dejar de venderlo. Entonces, cualquiera de las dos vías va a resultar en un resultado atroz para el consumidor. Esa es, hay que dibujar las consecuencias de lo que uno escribe. Y el sector privado es muy bueno en eso. Esa sería mi respuesta para ti y para todos los que me están escuchando. Hay un punto cuando hablamos con el diputado proponente de la ley que él no supo explicar y que él no supo contestar. Señor Ian, es evidente que aquí lo que va a haber es un impacto en el bolsillo del ciudadano. ¿Por qué?
porque es muy claro. Los seguros no son una ONG, no son fundaciones. Esto es un negocio privado. Entonces, eh, se puede entender a sabiendas de que este recargo genere un aumento en el costo del seguro para quienes lo utilizamos. Sí, tu nombre, Gonzalo. Gonzalo Lázari. Gonzalo, mucho gusto. Mira, nosotros hicimos una conferencia de prensa en Apadea el viernes pasado y le detallamos a la prensa los cálculos. Quizás son cálculos aritméticos, no son cálculos actuariales muy difíciles de entender, pero vaya, tienen su complejidad. Y nosotros explicamos que, digamos, de $100 de prima que tú cobras, vamos a usar 100 como un número redondo para que la ilustración sea más fácil. Si el 20% de la gente tiene un accidente, pues yo voy a tomar la prima que la gente me paga, toda la prima que la gente me paga para indemnizar los accidentes causados a terceras personas por ese 20% de la gente. Pero yo estoy usando todo el dinero, incluso el dinero que me dio ese 80% de personas que no reclamaron, que no tuvieron accidente o que no resultaron responsables. Entonces, si yo uso ese dinero para pagar las reclamaciones, y esa es la metodología que se usa ahora mismo para tarificar, yo no tengo el dinero, entonces no lo puedo devolver. La única forma en que yo pueda devolver un 25% es que yo construya una nueva prima que incluya matemáticamente la posibilidad de devolver ese dinero. No es complicado, se puede hacer, pero va a costar 60 por 1.6 o 2 veces más de lo que cuesta. Y cuando dé el descuento, voy a estar por encima del precio base. O sea que en la aplicación que nosotros dimos y el modelo que la universidad utilizó, ellos tenían una prima de $180 y para poder nosotros dar el descuento y ganarnos 5% de la prima, estamos cobrando más de $250, me parece 260, no recuerdo el número que presentamos, pero nos vamos muy por encima para después restar el 25 y todavía quedar arriba de 180. No hace sentido, no hace ningún sentido hacer esto. Ahí aprovecho para preguntarle, porque cuando también se le cuestionó al diputado de, bueno, ¿quién fija el precio? Él mencionaba, bueno, aquí hay un ente que se va a crear y ese va a ser el ente que va a fijar el precio, que el precio ya de todas maneras está con la dirección de asegurados y de las aseguradoras. Pero hay un punto que tampoco supo decir y lo dejó a la buena de Dios. Y hay que ser bastante crítico con el diputado cuando fue o vino esta entrevista. Y él dijo que él no veía que eso pudiese ocurrir. ¿Y qué es lo que pudiese ocurrir, don Ian? Que las empresas digan, ¿saben qué? Esto no es negocio y yo me retiro. Y quedemos en un monopolio, básicamente de una o un oligopolio de dos compañías fijando un precio porque las demás se salieron. ¿Es posible que eso ocurra? Que las empresas digan, esto para mí no es un negocio y me salgo. Bueno, esa es la respuesta que le acabo de dar a Edwin, pero es que si el precio no es bueno, no va a ser bueno ni para las 15 ni para una. Eh, Me explico, porque va a ser insuficiente la prima para hacerlo. Entonces, el escenario en donde nada más queden dos o tres es un escenario que no lo veo no en este momento. Veo un escenario en donde todo el mundo diga, wow, la prima quedó muy alta y está bonita, o un escenario donde diga la prima es insuficiente para pagar las reclamaciones y hacer la devolución. Entonces, no veo en este momento un punto intermedio, salvo que la matemática sea lo suficientemente buena para que entre dos aseguradoras y el gasto administrativo de dos aseguradoras puedan hacerle frente a las devoluciones, pero no lo veo sucediendo. Yo creo que el diputado Cedeño hizo una pregunta muy buena, la pregunta más inteligente que escuché en el debate. Él dijo, ustedes quieren cambiar la forma en que se definen las tarifas. ¿Cómo se definen hoy? Y nadie supo contestar. Y la respuesta a esa pregunta es, hoy se definen a través de la libre oferta y demanda. Hoy la cobertura de SOAT, de hecho, nosotros nos vemos obligados a subsidiar su rentabilidad a través de las otras coberturas. Yo mencionaba ayer en el programa de Castalia, esta estadística es nuestra, pero la de las demás aseguradoras debe ser similar. De 45.000 unidades aseguradas que tenemos nosotros, que compran el límite de $5.000, hay gente que compra un límite más alto, pero vamos a hablar de la gente que compra lo básico, ¿no? El límite de $5.000. Nosotros tenemos 4 productos diferentes. El más básico
lo vendemos en $140. Y ese solamente te da la asistencia en sitio, porque la asistencia en sitio la tengo que dar porque tengo que ir al sitio a ver qué pasó, ¿no? Y tengo que dar la asistencia legal para que un abogado vaya a participar en el proceso, porque si no voy a perder el proceso y mi cliente lo va a perder. Entonces digamos que esa es la más básica. De esas 45.000 personas que nos compran el límite de 5.000, solamente el 6% compran el más barato. O sea, hay 94% de la gente que está dispuesta a pagar porque quieren poder tener otros servicios y quieren tener límites más altos. Esa es la realidad. No sé, el estudio que pidió la Asamblea Nacional a la universidad no incluyó ese tipo de análisis. Eh, y es lamentable porque eso hay que mirarlo, hay que mirar qué es lo que la gente quiere. Don Guillán, buen día. Hay varios aspectos, varias aristas cuando escuchamos al diputado proponente, el diputado Vigil. Y él decía, Icar, es que no queremos intervenir en una relación comercial. Lo que queremos, el espíritu de la norma, decía él, era incentivar al buen ciudadano en el buen manejo. Perfecto. ¿Qué dicen la contraparte, o sea, ustedes con los gremios? Lo que pasa es que ya nosotros dentro de este servicio tenemos incentivos. ¿Cómo se aplica el incentivo desde el punto de vista de la empresa que usted representa? Ese incentivo en cuanto a, bueno, del 25 por lo menos lo dice la norma, pero en el caso de ustedes, ya como una relación que tienen ustedes, ¿cómo se aplica ese incentivo en esas pólizas, don Guía? Ok. El incentivo de buen manejo se ve reflejado en el perfil de las personas. Lo que la gente quiere es agilidad. Los corredores de seguros son los que saben cómo vender y con ellos conversamos para preguntarles cómo canalizar las ventas. Entonces ellos quieren agilidad, ellos quieren que yo les dé mi mejor precio hoy. La forma en que yo defino cuál es el mejor precio hoy es, yo tomo la edad del conductor, tomo el tipo de vehículo que conduce, reviso su experiencia de tránsito, veo cuántas boletas le pusieron. A través del número de cédula nosotros tenemos acceso a eso y nosotros le damos un precio al consumidor. Y en ese momento le damos el mejor precio. Yo no te voy a decir que te voy a cobrar $100 para después decirte te voy a devolver 50. No, estoy el mejor precio ya. Y a través de esa forma de tarificar, las aseguradoras generan una utilidad promedio de 3.7%, que fue lo que compartimos con la Comisión de Transporte, al honorable diputado Ricardo Vigil le mandamos Ajá. toda la estadística y eso está ahí. Ahora, en el seguro, particularmente en la cobertura SOAT, en este seguro, en el año 2017, cuando esto se implementó y se empezó a vender, los canales de distribución que los corredores usaban eran principalmente las estaciones de gasolina. Y todavía siguen siendo las estaciones de gasolina porque ellas también tienen, ¿cómo se llama? Los puntos de revisado. Entonces, donde se hace el revisado, hay que estar listo, hay que estar ahí presente, porque en ese momento la persona quiere su póliza. Y el incentivo es la agilidad. O sea, yo te estoy dando la póliza rápido al momento cuando la necesitas. Y que el precio sea el más bajo en el momento. Hmm. Por qué toma el diputado, o sea, la comisión, sobre todo el diputado proponente, por qué toma referencia de la Facultad de Economía de la universidad y no del manejo de cada uno? ¿Usted cuánto fue que dijo que son empresas 14 aseguradoras, ¿no? ¿Por qué no el manejo o los reportes de ustedes a diario o que tienen tabulado, imagino que mensual, anualmente, no los parámetros de ustedes como aseguradoras? Que me llamó la Mira, atención eso. él nos pidió, porque nos mandó una nota formal y nos pidió la estadística de la Asociación de Aseguradores de Panamá. Nosotros le contestamos, no solamente le contestamos, le mandamos la historia de 10 años de resultados. Hay años en donde la utilidad del mercado asegurador en el ramo de automóvil, combinando todas las coberturas, llega a 13% y hay años en donde hay pérdidas. En el promedio de los 10 años es 3.7% la utilidad, lo cual es bajo e indica que hay mucha competencia. Incluso en agosto de este año, el mercado está perdiendo 2%, está facturando 222 millones de dólares en primas de automóviles y estamos perdiendo el mercado 2% de esa prima. O sea, en su totalidad. En su totalidad. Entonces, la cobertura, y ojo, y la cobertura de SOAT es una de las más siniestrosas. ¿Por qué? Porque tú no tienes que ser responsable del accidente de tránsito. Con el solo hecho de que tú tengas un accidente, ya yo estoy incurriendo en un gasto administrativo aproximadamente de $50 anuales, con o sin accidente,
tuviste el accidente, tengo que mandar a una persona que haga la asistencia, eso cuesta entre 15 y 20 dólares, mandar a alguien que esté preparado al sitio. Ir a la audiencia de tránsito me cuesta 100 dólares. La grúa, si se necesita, me cuesta entre 80 y 100 dólares. O sea que ya consumiste la totalidad de la prima sin haber sido responsable. Y lo que el proyecto de ley pretende es que tienes que ser responsable eh, eh, para que se considere que hubo siniestro. Entonces, si no eres responsable, te tengo que devolver el 25%. Si ya no siendo responsable, ya me hiciste incurrir en un valor superior a la prima. O sea, no hace sentido. ¿Por qué Vigil fue a la Universidad de Panamá? No lo sé, pero ellos fueron, la Comisión de Transporte le pide a la Universidad de Panamá un informe. Ojo, que yo me imagino el informe lo hizo en la universidad, lo hizo la facultad. Entonces lo hizo algún estudiante o estudiantes de la universidad lo hicieron y lo revisaron los profesores. Si yo hubiera hecho ese informe en mi época universitaria, quizás lo hubiera hecho igual. Pero ¿qué sucede con un informe universitario? Usa supuestos y los supuestos están equivocados. Entonces, si yo uso un supuesto y le digo a mi profesor que yo usé este supuesto y yo genero un resultado, mi profesor me va a poner 100 porque me va a decir, ok, sobre la base de los supuestos el resultado está bien. El problema es que si esos supuestos equivocados, pues entonces no se está calificando el nivel de investigación que se hizo para ese informe. Señor Ian, yo tengo dos dudas. Y la primera tiene que ver con, hablando de supuestos, porque en la conversación con el diputado también surgió el qué ocurriría si en la Asamblea Nacional se hace una modificación a esta normativa que se quiere regular poniendo topes de ganancias y de precios. Porque, a ver, usted dice, esto es lo que va a aumentar. Y decía el diputado, pues bien, va a haber una comisión que es la que aprueba, pero al final ustedes lo que están es regulando, se le decía al diputado. ¿Qué pasa si por norma se establece un tope de ganancia o de precio? Digo, ¿Cuál va a eso, ser la respuesta de ustedes? vaya, yo creo que todos los panameños tienen que responder a eso, porque no puede, eso no sería un problema el ramo de automóviles del gremio de seguros, es un problema para todo el país. Te estás metiendo a fijarle el precio al sector privado, o sea, eso es funesto. Y por eso es que la Cámara de Comercio y el CONEP y todo el mundo tiene un interés en que esta ley sea vetada, porque eso está fuera, completamente fuera de orden. Y lo segundo que le quiero preguntar es, uno de los argumentos que esgrimía el diputado en un tema estaba basado en la conciencia ciudadana sobre el manejo y el incentivo que significaba esto para el que manejaba bien, el que conducía bien. Ujú. La pregunta ¿es necesaria un incentivo para el que maneje bien de tal magnitud si ese es el fin de la ley? Mira, te voy a contestar con números. Si la prima promedio que se usó en ese informe es 180 dólares y el incentivo es 45 dólares, más el 5% de impuesto de seguro que se devolvería junto con esos 45 dólares. Cualquier choque que tú tengas, les acabo de explicar, 100 dólares de asistencia, 15, 20 dólares para ir, o sea, no es un incentivo porque automáticamente si te chocaste, tú vas a reclamar. Tú dejas tus 45 dólares en la mesa y vas a usar y vas a hacer uso de los beneficios del seguro, porque uso de la cobertura la tienes, te choques o no te choques. Claro, claro. Entonces, esta discusión ha girado en torno con Ian Van Horde a que, dicho sea de paso, por ley, estamos todos los que tenemos un vehículo a comprar una póliza de seguro, creo que con responsabilidad de terceros, ¿no? Sí. Que esa es la más básica. O sea, tú tienes derecho a decidir si es la más básica, que es la que ordena la ley, o si quieres una que te cubra todo lo que se te pueda ocurrir a tu carro. Es así, ¿no? Sí, Tienes esa sí. opción como cliente. Mira, y lo más importante es que esta ley no buscó obligar, el espíritu de la ley 68 no era obligar a la gente a comprar un seguro, era cuidar a todas las personas que no son responsables del accidente. Era que cuando usted maneja y alguien lo choca, usted tuviera una forma de ser resarcido.
no es proteger, no es obligar a la gente a comprar un seguro, es proteger al ciudadano de todo el proceso tedioso y largo. Mira, la cobertura de hecho se llama responsabilidad civil. ¿Tú te imaginas que tuviéramos que esperar, si a ti alguien te choca, Edwin, que tú tengas que esperar a que haya un fallo civil para que te paguen? Todo eso se eliminó. Las aseguradoras, el sector privado se encarga de eso a través del FUT. Cuando es un daño material, se llena el FUT. Las aseguradoras se acuerdan entre ellas y en cuestión de semanas o meses se resuelve el problema. Pero si nos fuéramos a veces la gente se queja de que se demora, pero es que si fuera un fallo civil, esto no termina nunca, como era hace N años atrás, ¿no? Correcto. Pero cuando va el comentario de que puedes escoger la póliza básica, que ya se aprobó en aquella ley, como puedes cubrir a tu carro y a ti mismo con todo lo que se te ocurra que se lo puedas cubrir. Esta ley de ser aprobada y de ser puesta en vigencia también alcanzaría a esas pólizas superiores, por llamarla de Mira, alguna forma. Mira, yo leí la ley toda, me la he leído 3 veces, y hay un numeral, un numeral 3 en la ley después del descuento que dice que aplica a los contratos de cobertura completa. No sé cómo interpretar eso, no sé si se refiere a la cobertura de responsabilidad civil dentro de la cobertura completa o a la prima de toda la cobertura completa. Quedó como mal redactado, no se entiende bien. Pero si el espíritu de la ley 68 es la cobertura completa, se debe inferir de que aplica a la cobertura completa solamente a ese segmento, a esa parte de la póliza. Bueno, aquí acaba usted de hacer un comentario que me deja más inquieto y más molesto, ¿no? O sea, que una ley haya salido mal redactada en un punto, o que uno de los actores de la ley, en este caso, una de las empresas aseguradoras, considere que hay una mala redacción, eso para mí es del nivel del escándalo, y lo digo porque hay una comisión de redacción y estilo, donde allí se le paga buena plata a a los funcionarios que allí laboran, precisamente para que no ocurra. ¿Y sabe por qué? Porque lo que yo aprendí en mis 5 años de subsecretario general de la Asamblea es que precisamente mientras más clara es la redacción, menos espacio hay para la duda. Mira, Cuando más confundida es la redacción, más dudas genera y ni hablar de la interpretación. no, hay varias versiones de la ley, no sé cuánto tiempo y recursos le metieron a la versión final, pero sí te puedo decir que entre la primera y la segunda versión, que fue en el primer debate, y que yo estuve ahí y que me dieron 1 o 3 minutos para intervenir, eh, la Comisión de Transporte se levantó y a los 10 minutos regresó con la segunda versión. No sé cuántos recursos las han metido a eso, pero eso fue lo que experimentamos. Y esta ley también tiene algo vaya, introdujeron un tema que no sé por qué está metido en esa ley, que tiene que ver con que cualquier vehículo que es declarado pérdida total por la aseguradora tiene que ser sacado de circulación y tenemos que reportarlo al municipio para que salga de circulación. El hecho de, o sea, el acto de declarar pérdida total de una aseguradora privada es algo contractual con su cliente. Si yo tengo definido que reparar cuesta el 65% del valor del vehículo para declarar pérdida total, eso no tiene nada que ver si ese carro debe ser sacado de circulación o no. Y no debe ser un asegurador privado el que defina si un carro debe ser sacado de circulación o no. Eso se debe hacer al momento que se decide si el carro se va a deshuesar para venderlo en partes o no. Entonces, no sé por qué metieron eso ahí. Nos están dando a nosotros una tarea que no nos corresponde, que debe hacer alguna entidad del Estado. Pero ese tipo de cosas son las que vemos en ese proyecto de ley, pues que se lo ha mandado al presidente para que lo sancione o lo vete, ¿no? Pero es preocupante, ¿no? Yo le contaba, Ian, aquí a los compañeros la semana pasada cuando empezamos a hablar de este tema, porque yo sé que hay panameños y ustedes con seguridad lo viven día a día. Hay panameños que dicen, no, pero yo no compro seguro porque yo me ahorro esa plata, pero es que resulta que nunca sabes cuándo lo vas a necesitar, porque son hechos fortuitos. O sea,
Tú sales a agarrar y tú no sales de tu casa pensando que vas a chocar a alguien, ni que te van a chocar, ¿sí? Para el caso de los automóviles. Y yo le contaba aquí a los compañeros mi anécdota o mi experiencia. Iba subiendo el puente de las Américas, de pronto la línea se aceleró, pero yo no me aceleré tanto, yo iba avanzando, pero no avancé a la misma velocidad que la línea. Y el pobre muchacho que venía detrás de mí en un pico, en un camión, no un camión grande, un camión mediano, se distrajo y me golpeó por detrás. Y entonces el muchacho dice, mire, si yo le doy $3,000, eh, podemos resolver. Él estaba tratando de evitar que llegara la policía y el parte policivo y cuánta cosa. Le digo, óyeme, ¿tú has visto este carro? ¿Tú crees que con $3,000 este problema? Porque, bueno, fue tan fuerte que hubo que cambiar toda la parte de atrás. Y fue del orden de $10,000. Cuando yo hablaba de este tema la semana pasada y ahora, yo me pregunto, yo no sé qué pasó después. Yo sé que yo no fui el culpable, yo sé que el fallo favoreció, yo ni siquiera tuve que ir, fue el abogado de la empresa aseguradora, pero entiendo que tenía seguro. El muchacho conductor obviamente no era el dueño del vehículo. En un accidente como ese, donde la transacción fue como de $10,000, poco más, poco menos, ¿qué pasó allí? A pesar de que tenía seguro. Si seguro era probablemente un seguro básico. Bueno, si él estaba manejando, era chofer de una empresa, seguramente la empresa compró un límite superior al básico. Bueno, eso es lo que acabo de mencionar. La estadística dice que muy poca gente compra el más bajo. O sea, la gente quiere estar protegida porque cuando tú compras el seguro estás protegiendo al tercero, pero te estás protegiendo a ti, de que a ti te demanden y de que a ti te quieran secuestrar tu casa o tu carro o algún bien tuyo porque tú le hiciste un daño a otra persona. Seguramente era una empresa que tenía un límite superior a $5,000. Eso es bastante común. Las empresas compran límites superiores. Bueno, entonces estamos a la expectativa de saber si el Ejecutivo sanciona o no el documento. Porque la otra historia, que me imagino que ustedes estarán pendientes de eso, a ver, en la eventualidad de que la sancione y pasa a ser ley de la República, pues obviamente sus abogados, digo los abogados de las empresas, todavía tendrán la opción de ir a buscar un fallo en la Corte si es que le encuentran un recurso de inconstitucionalidad, por un lado. Pero por otro lado, si el Ejecutivo no la sanciona, tendrá que sustentar si es un veto total o si es un veto parcial. Y si es parcial, ¿en qué será el veto? Yo estoy interpretando, y me corrige si mi interpretación no es la correcta, que la gente que se mueve en el mundo de los seguros, en el mundo de los seguros, no solamente las empresas, preferirían que fuera objetada la ley. Debo entender eso. Sí, claro. Y una Está objeción vetada total. totalmente. Sí. Una objeción Está total. vetada totalmente porque atenta, me hacía la pregunta Gonzalo, es que atenta contra la libre empresa, atenta contra la oferta y la demanda. Y de hecho, reitero, hoy nosotros le mandamos los cálculos a la Superintendencia de Seguros y posterior a la conferencia de prensa del viernes, y le sustentamos a la Superintendencia que la cobertura hoy de seguro obligatorio da pérdida y que nosotros, ¿por qué? Porque nosotros perdemos en promedio 8%. Esa utilidad de 25% no es correcta. En esa cobertura se pierde aproximadamente 8% de la prima que se gana, pero me estoy ganando probablemente 10 o 15% en las otras coberturas. Entonces el ponderado es 3,7%, que fue lo que le entregamos a la Asamblea. Entonces tú tienes lo que se llama una cobertura que es los líderes. Es una cobertura que tú tienes que dar porque los corredores de seguro y los clientes las quieren, y tú al final del día pues no puedes ganar plata en todo, ¿no? Tienes que dejar plata en la mesa para poder vender otros productos más rentables. Y claro, como el producto suyo, que a partir del lunes le van a subir su póliza de seguro y de vida y de todo. Pero mire, No, profe, que yo, prepárese para que sepa que esa es la única parte que no le voy a reclamar ahí en esta no, oportunidad. ahora no, el Prepárese, sector, porque ya a la edad que yo he llegado, apenas que con 64, ya la ajá. señora Lorena me dijo que nos han aumentado no sé cuántas veces las pólizas de salud. No, pero en el aspecto ¡Tan! en el aspecto, profe, de los seguros, yo me acuerdo clarito cuando yo pagué hace como 3, 4 años el auto, mi corredor me dijo,
puedes aplicar a lo que dice la norma, daños a terceros, pero te recomiendo póliza completa. Entonces, Claro, yo la estoy pagando completa, obviamente, claro. por lo mismo lo que dice el señor Ian, ante No, eso es otros lo que te aspectos. digo, que Mira, si uno lo puede hacer, hay que hacerlo. Eso es así. Sí. sí, aquí, ¿qué es lo que sucede? Esa prima promedio de $180 que se puso en el estudio de la universidad es la prima que pagan los vehículos de uso particular. Los vehículos de uso selectivo o taxis están pagando una prima superior, probablemente $300 o $400 al año, que es lo que paga un vehículo selectivo. ¿Por qué? No porque sean malos conductores, esa no es la razón. Ellos están más tiempo en la calle, están más expuestos a Más accidentes, expuestos. Bueno, están más expuestos a accidentes y claro, les ocurren más accidentes a ellos, es normal. Entonces, el costo de manejar un taxi o parte del negocio, el taxi, manejar un taxi es un negocio donde tú haces una inversión, que es el valor del taxi, tú tienes tus costos de mantenimiento, tu operativo, gasolina, tienes tu ingreso que es la carrera, etcétera, ¿no? Y parte de los costos de ese negocio es un seguro que vale $400 o $320, no sé cuánto vale, pero es superior. Entonces, esa es una realidad de ese segmento. Eh, Nosotros lo que no queremos tampoco es que se mezcle y ahora yo tarifique el segmento, porque en seguros la forma en que tú estableces las tarifas es a través de la segmentación. Tú dices, bueno, yo si quiero ser competitivo, yo voy a darle un precio al particular, un precio al comercial, un precio al colectivo y selectivo. Porque si no, entonces yo termino ponderándole el precio al particular y le termino cobrando al particular en vez de 180, 200 o 210. Entonces tú no quieres que eso suceda. Tú quieres que cada segmento pague una prima acorde a su riesgo y a su realidad. Y aquí lo que ha sucedido es que el precio de los selectivos ha subido y pues ha nacido esta queja, ¿no? Y esta iniciativa. bueno. A esperar entonces el retorno del presidente Molino a saber qué va a hacer Sí. con ese documento, si hay sanción o no. Y reitero, acuérdense que si la respuesta del Ejecutivo es no, o sea, es objetar la ley, el Ejecutivo tiene que sustentar su objeción de manera, ya sea que fuera total o que fuera parcial, dependiendo de qué tipo de veto que haga el Ejecutivo, puede que regrese a la Asamblea, como puede que la Corte sea la que dirima si sí o si no. La Corte en esos momentos se erige como el árbitro entre el Ejecutivo y el Legislativo cuando se dan determinados tipos de eventos. Oiga, Ian se dio cuenta que él tomó así la cosa como que no quiere, ¿no? Él cumple 50 años el lunes. ¿Quién? Sí, Y Car, o sea, sí, 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 la sí, sí. póliza la aumenta inmediatamente, ¿no? Sí, sí, eso es cierto, ya me lo advirtieron. Ya me La, lo la advirtieron. sí. No Bueno, pasa nada, profe. es por la misma razón, son segmentos, ¿no? Tú tienes, entre más joven tú eres, menos probabilidades hay, menos expuesto a enfermedades hay. Ya Bueno, cuando, aparte, Ian, que soy hipertenso de los Ay, a la 30 peste. No, hombre, de no los me jodas. 38 años, No, obvio. pues. mira, todo eso se puede reversar. Yo tengo 54 años, yo me compré recientemente un Whoop y te lo recomiendo. Te ayuda a Mm, monitorearte, es lo mejor que hay. Me vas va. a tener que hablar de qué trata eso. Pero mira, ya que lo menciona ya para terminar, porque mucha gente no ha querido entender, y aquí lo planteamos, que esta respuesta de la que acaba de escuchar ahí en Valverde tiene que ver, no es que tiene que ver, pero se explica por qué el debate de la Caja de Seguro Social, y me corrige si estoy equivocado. O sea, es un tema actuarial, es un tema de proyección de probabilidades de vida, de cuánto tiempo más está viviendo la gente. En Panamá, yo les puedo decir a ustedes que no era usual, claro, no había redes sociales ni nada de esto, pero no era usual ver que una persona cumpliera 100 años. Ahora, cada momento que yo entro al Instagram, veo familias celebrando los 100 años del tío, de la tía, de la abuelita, del abuelito, 102, 105, 110, 100, o sea, en Panamá, para no hablar de otra sociedad. Es decir, que las probabilidades de vida, debido a la ciencia, comienzan a aumentar más. Sí, Entonces, el seguro social tiene que tomar todas estas previsiones también, como lo tiene que tomar la compañía de seguro privada. sí. Mira, yo creo que Dino Moon
hizo un buen trabajo, ha hecho un buen trabajo explicando el por qué las cosas había que cambiarlas. Eh, si tú me preguntas a mí, o sea, no voy a decir ni la cantidad de dólares que he aportado a lo largo de mi vida a la Caja del Seguro Social, nunca la he usado, gracias a Dios. La pago feliz, o sea, lo que quiero decir es que yo entiendo que yo tengo que ser parte de la solución, tengo que subsidiar el sistema, y no se me ocurre que yo tengo que pedir que me devuelvan parte de lo que he pagado, no para la jubilación, sino para la parte de enfermedad y maternidad. Eh, Eso es así, hay un principio en materia de seguro que es la mutualidad y que así funciona, ¿no? Pero yo creo que lo han hecho, vaya, lo han hecho muy bien, dentro de las limitaciones que tienen. Pero creo que es lo que a mucha gente le ha costado entender. Porque es un tema denso, cuidado, es un tema denso que no es fácil de entender, pero que había que revisar esto, a pesar de que quedó, la jubilación quedó tal cual, no fue aumentada. Pero de que había que discutir el tema del seguro social, había que discutirlo antes de que colapsara del todo. Pero bueno. Don Ian Van Horde, muchísimas gracias por este tiempo y esta explicación ¿Cómo no? oportuna, dicho sea de paso. Gracias a ti, Edwin, gracias a tu equipo, Gonzalo, y ¿cómo se llama el otro señor? Icar. Icar, sí. Icar. Ok. Y Muchas Melissa, que le gracias. envió el enlace. Muchas gracias y mucho gusto, señores. Que Buenísimo. esté bien. Gracias. Hasta luego. 8:14. ¿Verdad que es que hoy no hay mulino? Hoy no hay mulino. El señor se está operando. Era hoy, yo pensé que era el domingo. No, era hoy. Hoy, profe, hoy. Que le dije que iban a sacarle eso al señor. ¿Qué le sacaron ahora? No, eso, Icar, que eso iba a ser lo primero que le iban a